El santo del día, santos mártires de Gorkún. Hay páginas de la historia que sería preferible arrancarla, si fuera posible, pero ahí están los hechos, y con dolor por tener que dejar constancia de una conducta exagerada por parte de protestantes. Hay que resaltar la entereza y la fortaleza de un puñado de católicos que no dudaron en dejarse matar por el delito de ser fieles a Cristo y a su iglesia. Ocurrió en 1572 en Brelle, en el entonces Flandes dependiente de la corona de España. Desde hacía 6 años, el partido llamado de los Gueux mendigos capitalizaba una vieja aspiración nacionalista para liberarse del dominio español, para sofocar los intentos independentistas. Felipe II envió a Flandes al duque de Alba, cuya figura permanece aún en la cultura popular holandesa, para designar al hombre malo, enemigo de los niños. La historia deja constancia de la victoria que logró el duque de Alba frente a Guillermo de Nassau, que capitaneaba a los mendigos en la revolución independentista. A Guillermo le sucedió después de la derrota el conde de Lamarck, quien juró vengar el asesinato de los condes de Orne y de Egmont en manos de los españoles. España y su rey católico eran para los flamencos la representación del catolicismo, mientras que los predicadores calvinistas, aliados con los independentistas, hicieron sentirse anticatólicos a los habitantes de aquel Flandes dominado por España. Estamos ante una lucha fundamentalmente política, pero frecuentemente y sobre todo en la Europa de la segunda mitad del siglo XVI, lo político estaba íntimamente unido a lo religioso. Por eso, la venganza del duque de la Mar iba dirigida a los más claros representantes de la Iglesia Católica, sacerdotes y religiosos. El 1 de abril de 1572, los independentistas conquistaron las ciudades de Brielle y de Vlissingen, y el 25 de abril del mismo año cayeron las ciudades de Dordrecht y de Gorkún en manos del capitán Marino Brand, al frente de una pequeña flota. La resistencia de las fuerzas leales al rey de España quedó reducida a una pequeña guarnición atrincherada en la ciudadela de Gorkún. Allí mismo habían buscado refugio el clero secular, 3 sacerdotes y los religiosos varones de Gorkún, 11 franciscanos y un canónigo regular de San Agustín. Las dos comunidades femeninas de los monasterios franciscano y agustino se habían disuelto tiempo atrás ante el peligro que se cernía sobre todo lo que tuviera el signo del catolicismo. La débil resistencia de la guarnición española fue vencida por la furia del capitán Branch, que previamente había jurado que respetaría la vida de las personas que había en la ciudadela, tanto militares como refugiados. Pero todo fue una estratagema para acelerar la conquista, aunque fuera a costa de promesas falsas. Presintiendo ese final, sacerdotes y religiosos se prepararon con el sacramento de la penitencia y con la Eucaristía que les llevó el dominico alemán Juan Herr, párroco de Hornaer. Este, procedente del convento dominicano de Colonia, había pedido al prior provincial que le permitiera ir en ayuda de los católicos holandeses, cuya dura persecución conocía. Todos los sacerdotes y religiosos, incluido el dominico, permanecieron encarcelados del 26 de junio al 6 de julio de 1572. Los pormenores de los horribles e inhumanos tratos, insultos, burlas, injurias y crueldades han llegado hasta nosotros, gracias a la descripción que dejó escrita uno de los testigos, el novicio franciscano Fray Enrique, joven de 18 años, que desertó cuando era llevado al patíbulo y luego, arrepentido, volvió a ingresar en la orden. El conde de la Mar, que veía saciar a su sed de venganza, ordenó que le llevaran a los presos a Brielle. Medio desnudos fueron conducidos en una barca que se detuvo en Dordrecht
para que el populacho insultara a los eclesiásticos. En Breile fueron acogidos por el jefe de los Geu, Lumey, tristemente famoso por su odio visceral a los católicos, y más aún si eran sacerdotes o religiosos. Él fue quien organizó un simulacro de procesión desde el puerto hasta el centro de Brielle, llevando atados de dos en dos a los presos y animando al gentío a dirigirles insultos y blasfemia. Los eclesiásticos, sin perder la calma, daban gracias a Dios por considerarlos dignos de sufrir a causa de su fe, cantando el Te Deum. La parodia de procesión terminó en la cárcel de Brill. Los 16 que llegaban de Gorkún encontraron en la prisión a otros 3 sacerdotes, 2 premonstratenses y un sacerdote secular. Allí continuaron las vejaciones y malos tratos, alternando con disputas e interrogatorios por parte de Lumey, sobre todo en torno al primado de Roma y a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Si renegaban de esto, estaban salvados. La integridad de los presos y su firmeza en confesar la fe católica exasperó a Lumey, que ordenó una mayor dureza en los castigos. Cuando apenas llevaban unas horas en la cárcel de Brill, llegó una carta de Guillermo de Orange recomendando a todas las autoridades que respetaran a los sacerdotes y a los religiosos. Lumey no solo hizo caso omiso de la recomendación, sino que hizo acelerar el desenlace. Mandó que aquella misma noche fueran ahorcados y a la 1 de la madrugada del día 9 de julio de 1572 fueron subiendo a la horca los 19 mártires católicos. Estos son los nombres de los mártires: Nicolás Pieck, guardián de los franciscanos de Corcún, un joven intrépido de 38 años, el primero que llegó a la horca y animó a sus 18 compañeros a que le siguieran en el supremo testimonio de fe. Franciscano Jerónimo de Huerta, Teodorico Bander, Nicasio de His, Guilledadus de Danía, un anciano de 90 años que había llegado a Flandes huyendo de la persecución luterana de su país. También estaba entre los mártires Godefrido de Merkele, Antonio de Huerta, Antonio de Hornaer y Francisco de Ragua, y 2 hermanos legos, Pedro de Ascobander y Cornelio de Dorestado. Había un dominico, Juan Ger, venerado en la orden de predicadores como San Juan de Colonia. Premonstratense estaba Adriano Gilbarenbeck y Santiago Lacob. Canónigo regular de San Agustín era Juan Lenaert. Sacerdotes seculares estaba Leonardo Bechel, párroco de Gorcún, Nicolás Poperel, coadjutor, Andrés Guter y Godofredo Banduine, de 70 años. Sus cuerpos desnudos fueron ultrajados y mutilados después de la horca y recibieron sepultura en la ciudad de Gorichén. Desde 1618 las reliquias se veneran en la iglesia franciscana de Bruselas. El 24 de noviembre de 1675 eran beatificados estos mártires por el Papa Clemente X, y el Beato Pío IX los canonizó solemnemente el 21 de junio de 1867. Oremos a Dios. Oh Dios, tú nos das un admirable ejemplo de fe y de fortaleza en el glorioso martirio del bienaventurado Nicolás y de sus compañeros. Concédenos por su intercesión y su ejemplo, que mostrándonos fuertes ante las adversidades del mundo, perseveremos también nosotros hasta el fin en la confesión de la verdadera fe cristiana católica. Gloria a Dios. Amén.